Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar meditando bajo el tema el ayuno y el arrepentimiento genuino. El ayuno y el arrepentimiento genuino. Para lo cual vamos a estar yendo a la palabra del Señor, a un pasaje muy representativo del Antiguo Testamento, en un libro muy especial. Desde lo personal considero que es un libro extraordinario, y según los eruditos, con los cuales estoy plenamente de acuerdo, Isaías en sus 66 capítulos es la Biblia en miniatura. ¡Yuhu! Ahí está el resumen de la Biblia en sus 66 libros. Y vamos a estar meditando en Isaías 58. Voy a leer bastante, pero voy a ser preciso en la exposición. A modo introductorio, para terminar de ligar con lo que ayer meditábamos respecto al Yom Kippur, el día de la expiación. Si bien es cierto, el pueblo judío aprendió a llevar una vida de ayuno regular, había un día muy en especial que era precisamente el día del Yom Kippur, que meditábamos en Levítico 16, con todos los elementos preparativos y lo representativo que era ese derramamiento de sangre, de ese cordero en especial y de ese oficio del sumo sacerdote, donde quedaba plasmado cómo Dios perdonaría los pecados a futuro a través de la persona del Señor Jesucristo. Pero también importaba mucho la forma en la cual el pueblo se acercaba frente a este, más que ritual, a este día tan especial. Y hoy por hoy el día del Yom Kippur tiene hasta un aspecto profético y escatológico, vale decir, será una situación en particular en un tiempo más allá del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, para el mundo en general, el verdadero día del Yom Kippur, el verdadero día de la expiación, donde nuestros pecados fueron perdonados en base a la humillación, el sufrimiento y el sometimiento al máximo rigor del pecado para anular su potestad, fue en la persona de Jesucristo el Señor. Él se sometió al Padre, se doblegó a rendirse completamente y a representar el pecado que estaba siendo clavado en la cruz. La maldición, Él también la carga. Para poder entender el contexto de Gálatas 3:13, que Él murió hecho maldición, Él representó en sí, cargó nuestra maldición, y segunda a los Corintios 5:21, que el Padre en el madero le hizo pecado, vale decir, Él cargó todo nuestro pecado y lo clavó y lo anuló en su poder ahí en la cruz. Y ahora quiero que veamos que lamentablemente a través de su historia, Israel, el pueblo de Dios, ya ahora, fíjese bien, en el tiempo antiguo, cuando salen de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, todo en ese periodo se le conocía como el pueblo hebreo, el pueblo que cruza ríos, porque primero cruzan el Mar Rojo y después el Jordán, y en la Transjordania es donde se instalan en la tierra prometida. Ahora, cuando comienza después del tiempo de los jueces, ya en los días de Samuel, y se constituye un pueblo bajo una monarquía, donde aparece la monarquía unificada, después la dividida, se les comienza a llamar israelitas, los descendientes de Israel, vale decir Jacob, que recibió cambio de nombre. Y a través de los 12 hijos que tuvo más, se configura el pueblo de Israel. Y después del retorno del exilio, se les llama judío hasta los días de ahora. Entonces, ahora la situación de Israel era que a través del tiempo, la práctica de la observancia religiosa, la práctica del ceremonial sencillo,
en donde era más importante que el ritual mismo, la forma del acercamiento se había desviado al punto de solamente ser una maqueta, e Israel estaba haciendo las obras que la ley reconocían como un modo de acercamiento a Dios de una manera casi como pagana, casi como los hombres que no conocen a Dios. Lo estaban haciendo en forma ritualista sin un acercamiento genuino. Estaban muy lejos de la verdad. Estaban adorando desde los labios. Por eso después Cristo en San Mateo 15 les reprocha a los religiosos de su tiempo que era una mera adoración de labios, pero el corazón de ellos estaba muy lejos. Ya en este tiempo de Isaías esto era notorio. Isaías estaba anunciando un juicio anticipado. Ese juicio vino por un lado hacia el pueblo, primero por la nación de Asiria y después por la nación de Babilonia. Y él anunció el juicio. Entonces le estaba diciendo Dios por medio de Isaías: están haciendo las cosas mal. Ya no están ayunando genuinamente, no están ayunando en el sentido que deben ayunar. Así tampoco están guardando el día del reposo como debiesen guardarlo. Entonces, me voy a centrar ahora en el capítulo 58, porque ligando el ayuno y el arrepentimiento genuino vamos a descubrir qué pide Dios a través del ayuno. No pasemos por alto algo. Hubo un pueblo maldito que al mensaje de Jonás, el cual fue Nínive, que era la capital del imperio asirio, un pueblo terrible, se arrepintieron aparentemente. Desde el rey hasta los animales entraron en proceso de aflicción de alma, de ayuno. Pero vemos que después, a través del mensaje de otro profeta, Nahum, vino la destrucción de Nínive. O sea, esa aparente manifestación de arrepentimiento genuino expresado en un ayuno aparentemente sincero solo les duró 100 años. Y esto mismo estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Solo lo hacían ritualistamente, se acercaban a ayunar falsamente, hipócritamente, y esto es lo que Dios censura. Isaías 58, desde el versículo 1 al 12, y leo en el nombre del Señor Jesucristo, y su palabra dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos, y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz,
y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Aquí se ve un cuadro pavoroso de la realidad espiritual a la que había caído el pueblo. Este a todas luces es un cuadro tétrico que Dios saca a la luz la verdadera espiritualidad pobre, ritualista, idolátrica en la cual el pueblo había caído. Para el día del Yom Kippur, que era el ayuno nacional, ese día especial donde el pueblo tenía que tener preparativos y llegar de la mejor manera para la expiación, para el perdón de pecado, habían cambiado la humillación genuina por un acto ritualista. Y si usted es buen observador y tiene comprensión de lectura, no había respuesta de parte de Dios porque la forma del acercamiento a Él era hipócrita. Ajá. Jamás puedas esperar algo de Dios o yo pueda esperar algo de Dios si mi actitud es de un hipócrita, que no ha sabido humillarse genuinamente, que no ha sabido rendirse correctamente a Él. Podemos reventar nuestro vientre en hambre ayunando. Podemos realmente formar callosidades en nuestras rodillas orando. Y podemos quizás quemarnos las pestañas estudiando su palabra, pero si no hay una actitud de genuino arrepentimiento y de una forma real, sincera de acercamiento a Dios, todo es vano. Se va dando cuenta que ayunar no solo es dejar de comer. Ayunar es abstenerse de muchas cosas que entorpecen nuestra relación con Dios. Y una de las peores cosas es cuando nuestro corazón es un corazón de hipócrita. Por eso la censura de Cristo a los fariseos. Se ven hermosos por fuera, verdaderamente parecen sepulcros blanqueados. ¿Ha visto usted cuando recién uno va a dejar un muerto al cementerio? ¿Ha visto cómo muchos, sobre todo los ricos, tienen hermosos panteones o hermosas tumbas conmemorativas para el difunto? Por fuera se ve bien el panorama, pero al final por dentro, bajo tierra, es solamente pudrición y gusano en su momento. Eso era lo que estaba en el corazón del pueblo, partiendo por las castas sacerdotales, religiosas y de falsos profetas. Todo ese caldo de cultivo pareciera que es una realidad gráfica, y más que pareciera, creo firmemente que lo es en los días actuales, donde predomina la soberbia, la altivez. Aquí mismo muchos ayunaban para caer en debates absurdos. ¿Acaso no es la realidad de hoy? Muchos ayunaban por su propio gusto. Ayunaban, pero oprimían al pobre. Ayunaban, pero oprimían al trabajador. Ayunaban, pero no había misericordia hacia el que estaba angustiado. Ayunaban y decían ayunamos y queremos que el favor de Jehová esté sobre nosotros, pero no había un cambio conductual real. La mejor definición de arrepentimiento es sencillamente cambio de pensamiento para un cambio de conducta. En palabras incluso más sencillas, es una forma diferente de pensar que nos va a llevar a una forma distinta de actuar. Ya basta con seguir ofendiendo a Dios. Cuando viene un arrepentimiento motivado por el Espíritu Santo, ya nos va a doler cada vez que ofendemos a Dios. Y seamos honestos, amada iglesia, hay quienes a través del ayuno quieren manipular a Dios. Otros tontamente piensan que algo o en algo podrán tratar de engañar a Dios. ¿Cuál es su forma de ayunar, iglesia? ¿Con qué motivo está ayunando? Hay una humillación genuina, sincera, antes, durante y después de que usted entra en un proceso de ayuno. ¿No será que está ayunando para que su propio ego reciba su justa paga?
Veamos aquí algunos versículos. Desde el versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma? Que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. O sea, sí habían comprendido que el ayuno está más ligado a muerte que a vida, porque el silicio y ceniza es una expresión de luto, de aflicción de alma. Hasta ahí estábamos bien. El problema es que lo estaban haciendo para ser visto y lo estaban haciendo para tratar de impactar el corazón de Dios, pero ellos mismos no estaban impactados en su corazón para acercarse correctamente a Él. ¿Ah? Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Note por favor, tiene que ser una actitud que agrade a Dios. ¿Y que va a agradar a Dios? Dos cosas. Hebreos 11:6 lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que el que se acerca a Él crea que existe y que galardona, premia a los que le buscan. Entonces era un ayuno sin fe genuina, sin convicciones, sin un doblegar el corazón. Tiene que ser un día agradable a Dios, de intimidad, de reconocimiento, de arrepentimiento, de humillación hasta el polvo. De decir, Señor, estoy cansado de ser el que soy. Estoy harto conmigo mismo de ser el mismo hipócrita, el mismo religioso, ese que no tiene realmente una vida espiritual. Y ahora nuestro Dios le dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar la ligadura de impiedad? En el ayuno hay que romper con pecados ocultos incluso, soltar las cargas de opresión. Tenemos que salir de la esclavitud, de la hipocresía y de la religiosidad por medio del ayuno. Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El ayuno tiene la idea de la liberación del alma oprimida, del alma hipócrita, del espíritu soberbio. No es que partas tu pan con el hambriento. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo, pastor? Está apareciendo la comida en medio del ayuno que tú pensabas. Pajarito de Dios, tú pensabas que el ayuno solo era dejar de comer. No. Esto va mucho más allá. El dejar de comer solo manifiesta simbólicamente la abstinencia al mal, a la hipocresía, a la religiosidad, a un corazón no convertido. Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Va entendiendo, ¿cierto? ¡Qué bien! Entonces nacerá tu luz. Ese entonces lo dice por 2 veces. Entonces serás realmente una persona que está entendiendo la vida espiritual, porque la luz tiene que ver con una espiritualidad genuina, en una verdad fundamentada. Después dice, entonces invocarás. Son 2 condicionantes. Cuando vamos correctamente al ayuno en humillación, van a ocurrir 2 cosas. Vamos a tener una genuina vida espiritual y el oído de Dios se va a inclinar a escucharnos. Y también dice que tenemos que dar pan al hambriento y saciar al afligido. Y de las tinieblas van a ser luz. Ahora Jehová será nuestro pastor y nuestras generaciones serán reparador de portillos, de calzada. Esto impactará positivamente incluso a nuestras generaciones. La paz de Dios sobre ustedes. Mañana redondearé y profundizaré en algunos puntos respecto del ayuno verdadero y veremos los tipos de ayuno que existen en Biblia. Conclusión: importa la forma y el fondo, cómo nos acercamos y con qué actitud nos presentamos delante del Señor. Consigna y lema para el día de hoy: el ayuno verdadero se liga a la humillación y a la sinceridad en arrepentimiento delante del Señor. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.